de volver a casa. Vamos a iniciar una reunión más, un día más, una entrega más, un lunes más, a trabajar el libro que nos tiene aquí reunidas. El libro de volver a casa. Ya les comunico que vamos en el capítulo 8. Estamos trabajando lo que es la etapa de la adolescencia, ya pasamos por todas las etapas y ahorita ya pues es la adolescencia, ¿verdad? Quiero recordarles que este no es un grupo de 12 pasos, pero sí lo componemos gente de 12 pasos, compañeras y compañeros de 12 pasos. También comentarles que si quieren participar, ahí se le dan 4 minutos y si no quieren ser grabados, nos avisan y detenemos la grabación. Entonces empezamos, Virginia, por favor, mi corazón, muchas gracias. Y paramos cuando queramos participar. Ok, gracias. Buenas noches. Estamos en el capítulo 8. Recobremos el control, una nueva adolescencia. Y hoy vamos a leer el tema desorden del crecimiento. La adolescencia es la época más tormentosa del ciclo de vida. Anne Freud dijo que lo que es normal en la adolescencia sería considerado altamente neurótico en cualquier otra época. Si este es el caso cuando todas las etapas anteriores de la infancia han sido resueltas de manera saludable, imaginen los problemas resultantes de un niño interior severamente herido. Muchos de nosotros no tenemos que imaginárnoslo, lo vivimos. Para mí, la ambivalencia se convirtió en conducta maníaco-depresiva. La actuación exterior desenfrenada y promiscua abrió la puerta de la depresión severa. Yo me distancié frecuentando amigos con hogares deshechos. Nos rebelamos contra nuestro adoctrinamiento católico bebiendo y divirtiéndonos con prostitutas. Mi predisposición genética al alcohol se impuso de inmediato. ¿Sigo? Bueno, Sí, ok. por favor. Ay, ¿dónde vamos? Se impuso de inmediato, se me perdió la. Espérame. Ahí vamos, el peligro. Ajá. El peligro de la adolescencia es que podemos representar diversos papeles, señala Erickson. Al experimentar con muchos papeles, el adolescente pierde un contexto dentro del cual sintetizar sus fuerzas del ego. Cuando era adolescente me sentía terriblemente confundido y solitario. No tuve un padre contra el cual rebelarme o a quien usar como modelo. Escogí antihéroes como modelos de conducta. Esta es la dinámica que está detrás de lo que se ha llamado identidad negativa. No sabía quién era, así que me identifiqué con lo que no era. Yo era diferente, no como todos los anticuados que abundan en la sociedad. Mis amigos ridiculizaban a cualquiera que no fuera como nosotros y se reían de él, lo que incluía a casi todo el mundo. La persona con identidad negativa deserta y se mantiene al margen de la vida, burlándose de todo el mundo. En realidad, la vida me aterrorizaba. Esto lo he corroborado en todas las identidades negativas que he conocido y con quienes he trabajado en terapia. Si no se cuenta con fuerzas de ego o estas son débiles, no hay forma de que uno pueda controlarse. Embriagándome me sentía adulto y poderoso. Mi vacío interior me obligaba a modificar mi estado de ánimo de la forma que fuera. Es en la adolescencia donde comenzamos a mostrar nuestro dolor original y nuestras necesidades de la niñez no satisfechas. La violencia de los delincuentes juveniles comprueba el odio ciego del niño que vive en su interior, lastimado y solitario. La criminalidad es una manera de recuperar lo que se perdió en la niñez. La utilización de drogas embota el dolor de la soledad creada por los problemas familiares. Con frecuencia, los adolescentes reflejan en su comportamiento los secretos que no expresa su familia. La actitud sexual es natural durante este periodo, al sobrevivir sus primeras fuerzas sexuales.
La rígida represión que se haga de su sexualidad avergonzada puede provocar una temprana promiscuidad en una hija. Las aventuras sexuales del padre pueden ser reflejadas por su hijo adolescente. Tú me dices, ¿sigo? Si quieres, yo leo un poquito más. Bueno, yo puedo terminar acá, pero no sé si sigo. Ay, perdón, mi corazón no me había dado cuenta que no tenía él. Sí, sí, Es sí, que ya seguimos, pasé por otra favor. hoja, no sé si sigo. No hemos terminado Hasta el diagrama. no, embrollo familiar ya no. Mi familia es severamente embrollada. Por Ahí eso. te quedaste, ¿verdad? Entonces dice aquí, la intimidad de los padres con problemas, con su soledad e ira, pueden reflejarse en fallas escolares. A menudo los adolescentes son los chivos expiatorios de la familia. Se convierten en los pacientes identificados, pero en realidad son los encargados de los servicios familiares. Cuando dirigí un programa acerca del abuso de drogas en Los Ángeles, nunca encontré un adolescente con estos problemas cuyos padres tuvieran un matrimonio sano. Los padres acarrean el padecimiento de múltiples generaciones. Sus matrimonios eran de adultos niños y sus hijos tenían que presionarlos para llevarlos a terapia. Cuando los adolescentes se comportan desordenadamente, eso se relaciona directamente con los problemas de las familias a las que pertenecen. También existe la cuestión del descuido de las necesidades de desarrollo. La adolescencia es la época en que la identidad personal comienza a sellarse. No es posible que los muchachos de familias con problemas posean una identidad porque no tienen sentido del yo soy cuando comienzan la adolescencia. Mi familia estaba severamente embrollada como resultado del alcoholismo de mi padre y el abandono físico del que fuimos objeto. Nuestro embrollo se vería así y aparece ya el diagrama. Ujú, ujú. Vamos a irnos otra vez al inicio para ir detallando y experimentando con este tema según nuestra experiencia, ¿verdad? Cuando quieran, gracias Virginia por ayudarme. Cuando quieran participar, algo que les tocó, solo avisen, por favor. Entonces, en este tema del desorden del crecimiento, desarrollémoslo entre todos. Dice, la adolescencia es la época más tormentosa del ciclo de la vida. Ciertamente, es cierto esto. Y Ana Freud decía que es normal en la adolescencia, que lo que es normal en la adolescencia sería considerado como altamente neurótico en otra época. Ciertamente, ¿verdad? Porque, como dice aquí el autor, si este es el caso cuando todas las etapas anteriores de la infancia han sido resueltas de manera saludable. Si este fuera el caso, aún así se produce toda toda esa escenas neuróticas que el adolescente presenta, ¿verdad? Mal humor, subidas de carácter, bajones, depresiones, a veces quiere una cosa, a veces quiere otra. Eso yo lo viví. Entonces, pero, y aún así, si es que trajéramos las etapas anteriores resueltas, y para los que nos acompañan por primera vez o algo así, bueno, ahí ya hemos venido trabajando lo que son las etapas de bebés, ¿verdad? De 0 a 9 meses, la etapa de 9 meses a 3 años, la preescolar, y la escolar. Entonces, si eso hubiera venido resuelto, aún así, es una etapa altamente neurótica, dice. Pero quienes traemos, bueno, yo traigo a mi niña herida, terriblemente herida, severamente herida. eh, yo tuve que vivir situaciones súper incómodas, ¿verdad? Difíciles. Y el autor aquí habla de la ambivalencia. Y ya ese tema lo vimos, creo que la semana pasada, en donde la ambivalencia es eso de que quiero una cosa, hoy quiero otra, hoy digo una, hoy digo otra, y así.
Entonces nadie nos entiende. Yo me acuerdo que la gente no me entendía a mí, ¿verdad? Entonces toda esa ambivalencia se refiere a todos esos trastornos emocionales, todos esos cambios de humor que son parte de la adolescencia y es hasta normal en la adolescencia. Un día quiere a sus padres, otro día los detesta. Bueno, realmente los detesta. Yo detestaba a mi abuela, que fue con quien me crié. Y, y pues no tenía intimidad con ella, la verdad. Ella no sabía cómo dar, ¿verdad? Entonces, ese gran yo fue totalmente destruido, ¿verdad? Como dice el autor. Y si a esto le sumamos, se me ocurre a mí ahorita, que vengo con un temperamento melancólico, entonces la depresión va a ser no severa, severicísima, ¿verdad? Y, no hay nadie que quiera compartir, ¿verdad? Todavía. Bueno, entonces toda esta actuación exterior, como dice el autor, desenfrenada, ¿verdad? Eh, bueno, en mi caso no fue promiscua, pero sí eh, yo tenía leves distimias, no tenía una depresión severa. Leves distimias son pequeñas depresiones, ¿verdad? Sentir esos vacíos, que algo no calza, que algo no me, que nada me llena, eh, y buscar también personas como con la misma historia. eh, no es mi historia realmente, no. No busqué, pero sí busqué personas con hogares deshechos, claro que sí. Mis mejores amigas tenían su mamá, pero no estaba su papá. O el papá era alcohólico. En ese sentido sí, pero no busqué así como grupos donde se practicaran ciertas cosas, ¿verdad? Drogas o alcoholismo y eso. Em, no me rebelé precisamente con la religión, no. Tampoco busqué licor ni nada de estas cosas, pero sí tenía mucha disfunción en mi vida, ¿verdad? Entonces, en el caso del alcohol, porque él ya traía predisposición genética, porque el papá de Bradshaw, ajá, del autor de este libro, fue alcohólico y la mamá codependiente. Se necesita un alcohólico siempre va a atraer a una codependiente, ¿verdad? Y esa es la historia de Bradshaw. Yo, pues en mi caso fue una abuela codependiente y neurótica la que me crió. Pero mi papá no era alcohólico, sí se echaba los tragos, pero las pocas veces que lo vi en mi vida, a veces sí lo vi tomado, ¿verdad? Pero no es mi historia esta. Pero imagínense venir, tomar alcohol en esas edades, debe ser más complicado todavía, ¿verdad? Porque es adolescente, ¿verdad? Adolece de muchas cosas, no hay madurez de ningún tipo. Entonces, dice enseguida, ¿verdad? El peligro de la adolescencia es que podemos representar diferentes papeles. Y Erickson, señala Erickson, y al experimentar muchos papeles, el adolescente pierde el contexto dentro del cual sintetizar sus fuerzas del ego. Las fuerzas del ego si venimos contenidos, si venimos con las etapas anteriores sanas, pues se nos contuvo en la fuerza del ego, ¿verdad? Se nos dijo qué bien hacemos las cosas, se nos dio toda esa fuerza, tú puedes salir adelante, tú puedes sacar tu vida adelante, aunque seas pequeño, hazlo, te apoyamos, te amamos, te damos toda esta fuerza del ego, que el niño necesita esa fuerza del ego, incluso el adolescente, ¿verdad? Pero si se experimenta con drogas, con alcohol o con caminos que digamos, medio torcidos ahí, pues no se va a poder sacar, no se va a poder vivir una vida, no se va a sacar esa fuerza del ego, ¿verdad? Con la que teníamos que venir, por lo menos yo no la traigo, ¿verdad? Por temperamento las traigo, pero no por la crianza que me dieron, porque no se me contuvo con las fuerzas del ego que mi niño necesitaba. No sé si hay alguien que quiera compartir. Algo que le suene con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Necesitábamos un saludable narcisismo, necesitábamos que que es la fuerza del ego, es que ellos, para ser un yo tenía que ser un nosotros junto a mis padres, pero no lo fui, porque yo no tuve papás. Entonces, ¿de dónde iba a ser yo un nosotros? Y luego tener un yo saludable. No lo tuve. Entonces,
era muy difícil lograr tener una adolescencia, pues más o menos, ¿verdad? Necesité a una madre que me contuviera, un padre que estuviera ahí para que fueran mi eco, mi espejo, mi reflejo, para que yo me viera en ellos y decir, ah, mis padres llevan una vida ordenada, el niño lo observa, ¿verdad? Bianca, ya casi te doy la palabra. Entonces, no tuve ese padre, no tuve esa madre, entonces yo crezco en un gran desorden emocional. Adelante, Bianquita, por favor. Bienvenida, gracias. Gracias a ti, Eli. Buenas noches para todas. Mi nombre es Bianca, yo soy codependiente. Em, a mí este tema de la adolescencia, para mí, lo experimenté de una forma abrumadora. Recuerdo que mi constitución física era delgada y sigue siendo delgada, pero a mí se me crecieron las nalgas y no tenía busto, entonces me sentía como anormal y mis compañeros se burlaban de mí. Yo físicamente tenía como esa pelea conmigo por mi apariencia física, porque me comparaba con las otras eh, chicas de mi edad y yo me sentía súper extraña. Ahora entiendo que es que tenía cuerpo de modelo, pero yo no tenía la autoestima que me permitiera ver que mi cuerpo era armonioso y no de la manera como yo veía. Emocionalmente fue bastante pesado. Mm, Recuerdo que yo me sentía tan perdida que tenía como ataques de ira y en alguna ocasión con la familia con la cual vivía, yo empecé a darle patadas a un balón en la sala de la casa y empecé a tirar las cosas. Y el niño que estaba conmigo, que tendría alrededor de 8 años, se asustó y se fue corriendo a buscar a la mamá. Mamá, Bianca se volvió loca. Y, y cuando esta señora regresó, me sacudió, me gritó, me estrujó, que qué putas me estaba pasando. Yo no entendía qué pasaba conmigo, pero yo no me hallaba en el mundo. Em, yo no sentía que hubiera un lugar para mí porque siempre hubo muchas familias distintas. Cada 3 meses era una familia distinta. Y desde esos 13 años yo ya empecé a manifestar alguna afección emocional y a expresarlo de esa manera. Eso me llevaba a que me rechazaran, a que me castigaran, a, es decir, mi comportamiento de adolescente, lejos de ayudarme a aliviar la vida que yo sentía pesada, me hundía más y no me aguantaba ni yo misma, como se dice. Hoy mm. comprendo que es por las heridas que traía de mi niñez, por mi niña rota. Comprendo así y lo agradezco tanto porque ahora, ahora después de de haberme sentido tan abrumada, ahora puedo por momentos disfrutar de la paz, disfrutar de la tranquilidad, porque tengo como ese punto de comparación de lo que es sentirse abrumado, de lo que es sentirse solo y perdido. Y el hecho de ahora sentirme sencillamente en paz y valorando y apreciando lo que hoy hay en mi vida. Gracias por la escucha y gracias por el taller. Gracias, mi corazón, por estar. Yo no, ay, algo toqué, perdón. Gracias, Blanquita. Ahorita me transportaste a una situación personal. Después la voy a comentar. Qué lindo escucharnos, ¿verdad? Lidia Victoria, adelante, por favor. Gracias, Gracias por gracias a estar. todos. Eh, pues yo, uno de los papeles que más representaba en mi casa era la del chivo expiatorio
todo lo que pasaba en la casa, pues yo tenía la culpa. Y fuera de eso, me excluían como del círculo de la familia, porque supuestamente yo estaba loca, era inestable, no sabía lo que decía y era tonta. Entonces, eh, mi opinión no valía y eso que yo era la hermana mayor. Mm. Entonces, no podía, debido a ese rechazo de la familia, no podía conectar, no podía pertenecer, no me sentía pertenecer a la familia. Entonces, cuando en mi adolescencia experimenté el primer beso, fue que conecté con algo que yo dije, hola, al menos llamo la atención de un compañerito pues de estudio y soy como importante y porque si se acercó y porque pues sentí esa fuerza de las hormonas también. Entonces, lamentablemente como no tuve, yo no, o sea, realmente yo recuerdo que en mi adolescencia, o sea, antes de ese primer beso yo me sentía tan desconectada, perdida y sola que, que de ahí me agarré como si fuera el aire para respirar. Entonces, eh, me empecé a identificar con que yo, bueno, que al menos ser tener sexualidad era una ventaja y que por medio de ella podía adquirir reconocimiento, atención, al menos alguien me ponía cuidado y, y bueno, la verdad estaba muy confundida porque mi mamá de alguna manera era muy estricta conmigo, pero a la vez me dejaba hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo vivía muy confundida porque viví situaciones de mucho riesgo debido a que mi mamá nunca me decía, ¿y dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué esto? O sea, en mi cabeza yo podía hacer lo que quisiera. Y pues, además de eso era rebelde, pues una combinación bastante peligrosa. Bueno, eso quería compartir, gracias. Gracias, mi corazón, gracias por estar. Bien, ¿quién más estaría? Dice que dos más levantaron la mano. ¿Quién sería primero y quién sería después? No tengo idea. A Yuyu también. Eh, ¿Quién va primero? Ay, Dios mío. La otra persona. La otra persona, gracias Yuyu por estar. Sí. ¿Quién sería la otra persona? Ahorita acabo de ver que bajaron la manita, pero no alcancé a ver quién es. Y también Ah, ya puse el timer, el tiempo. dale, gracias, gracias mi corazón. Entonces pasa tú y si quiere la compañerita participar enseguida también, no pasa nada. Gracias. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Yo soy Yuyu y estoy en recuperación. Entre tarde, discúlpenme, estoy súper perdida. Sin embargo, con el compartimiento que me acaba de anteceder, me identifico 100%. No, yo ya les he platicado aquí que yo sentí que pues yo crecí solita, ¿no? Que mi papá estaba ocupado en su trabajo, en su alcoholismo y en sus mujeres. Y pues le dejaba toda la educación de los hijos a mi mamá. Yo soy la mayor, pero pues mi mamá tampoco no podía con los cuernos, ¿no? Entonces mi mamá era una mujer muy, muy depresiva. Este, mm, entonces, una mujer muy depresiva y pues no, tampoco no hacía mucho caso. Entonces, en el momento en el que a mí me hacen caso los muchachos, pues ahí es en donde yo me vuelvo loca, ¿no? Loca, y así me lo decía mi mamá, es que estás loca por los hombres, y yo, Mm. pero loca eran todo, yo nunca había experimentado ese tipo de atención, ese tipo de sensación, ese tipo de emoción. No, yo de todos me enamoraba
Y cuando empecé a tener sexo, y empecé a tener sexo muy temprano, fue a los 14, este, y pues bueno, pues ahí yo también me siento como querida y apreciada y etcétera. Es un milagro que yo me embaracé hasta los 18, porque en mi casa nunca me hablaron de anticonceptivos ni nada de eso, pero, pero yo fue el primer momento de toda mi vida en donde yo me sentí apreciada, donde yo me sentí querida, donde yo me sentí vista, donde yo me sentí, pues, deseada, ¿no? Entonces, esa fue mi adolescencia. Claro que en el Inter yo también tenía ahí una relación con mi papá muy extraña, porque él me agarraba de su alcahueta, ¿no? Para que mi mamá pensara que estaba conmigo, pues me presentaba a sus mujeres y todo eso, y yo me confundí muchísimo, compañeras, porque claro, a mí mi papá me presentaba a sus novias y a sus amantes, y las otras se desvivían por mí, por quedar bien conmigo, y la hija, y bla, bla, bla. No, entonces más gorda me caía mi mamá, ¿no? Porque decía yo, pues claro, pues cómo no va mi papá le va a estar poniendo los cuernos a mi mamá si ella está acostada toda deprimida y estas todas arregladas, todas monas, todas simpáticas, y te digo que conmigo eran monísimas, me daban regalos y ya se imaginarán, ¿no? Entonces, muy distorsionada con ese tema hasta que conocí a los muchachos y bueno, pues ahí es en donde yo ya perdí el piso, porque además de todo yo también muy rebelde, ¿no? A mí me decía mi papá, no, pues con este no, y pues con ese más rápido. Y así, ¿no? Em, fue una etapa de mucha rebeldía de mi parte y donde yo me sentía que estaba haciendo algo malo, pero sin embargo no lo podía dejar de hacer. Era la única vez en mi vida que yo me había sentido querida y apreciada. Pero pues entonces, pues bueno, pues eso es lo que comparto en esta ocasión. Muchas gracias por la escucha, compañeras. Gracias a ti, mi corazón. Y es que fíjese que el tema de sintetizar las fuerzas del ego, ¿verdad? En esa etapa, el ego es el que permite a las personas adaptarse a las exigencias del mundo, ¿verdad? Se establecen límites, se resuelven problemas. Si venimos con un ego contenido, ¿verdad? Por nuestros padres, regula las emociones. Y si trae un ego fuerte eh, en esa etapa de la adolescencia, si se nos contuvo en esa fuerza del ego siendo niños, entonces el adolescente va a poder enfrentar los desafíos de la vida y va a mantener una identidad estable y va a poder enfrentar todo lo que sean factores de riesgo, factores estresantes, por así decirlo. Entonces, sí que esa fuerza del ego, si la traemos esa capacidad para gestionar con más eficacia los conflictos internos y externos que traemos, con resiliencia, con coherencia y demás. Em, pero si se viene con todo ese ego dañado, pues, pues no vamos a poder ser muchos de nuestras incluso oportunidades que tuviéramos en la vida. Yo ahorita escuchando a Bianca también y también escuchando a Yuyu, porque Yuyu ha compartido en otras ocasiones, ¿verdad? Ella sí pudo desarrollarse en ese aspecto. Decía Blanqui, traía un cuerpo armonioso. Y yo puedo compartir también eso. Y yo no, miren, cuando a mí me buscaron para modelo de Victoria's Secret, se los prometo, me asusté, no, yo dije, yo no puedo, no, yo no voy a salir modelando ropa interior en un hotel 5 estrellas, no, me muero. ¿Por qué? Porque, o sea, a mí cuando empezaron a salir los pechos, por ejemplo, se empezaron a burlar de mí en la casa. No me dijeron, ay, traes tu cuerpo bonito, armonioso, bonita palabra la de Bianca. No me dijeron nada de eso. Mejor dicho, se burlaban de mí. Ay, ya le están saliendo los pechitos. Y yo me tapaba. Miren, yo no quería, es la fecha, compañeros. O sea, a mí, ahí ando tapándome, se los prometo. Para mí, mostrar los pechos es una cosa que no va conmigo, de verdad. Bueno, o sea,
hay que tener coherencia en estas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que hasta se rayan en la exageración. Digo, o sea, pero de verdad a mí en esto yo no fui contenida. Entonces, si en esa infancia, a través de esa interacción que hubo en mi casa, ese entorno en donde era la burla de mi familia, porque por el cuerpo, lo que fuera, entonces no pude. A mí, yo misma me puse limitantes para no poder sacar, aprovechar oportunidades que se me presentaron de alguna manera, ¿verdad? También se me presentaron otro tipo de oportunidades, ¿verdad? O sea, bueno, digo oportunidades donde se me pagaba un montón de dinero si era dama de compañía, me buscaban hombres para eso, pero no jamás, ¿verdad? O sea, no, bueno, ahí sí que de alguna manera pues también me cuidé en eso, pero hubieron cosas que me perdí en la vida por lo mismo. ¿Y cuántas cosas no nos pudimos haber perdido por esto, ¿verdad? Porque esta fuerza del ego no fue contenida en esa niñez, no hubo esa capacidad para gestionar, llegar a la adolescencia y bueno, y ver que, como dice Yuyu, ¿verdad? Yo también, yo cuando empecé a ver que le encantaba a los chicos, me volví loca también. Bueno, de aquí soy, porque fue reconocer estas cosas, ¿verdad? Y, ay, y ver cómo el ego, la fuerza del ego, en mi caso, ¿verdad? Desde la infancia no fue desarrollada. Am, no sé si hay alguien, manita levantada, no sé, no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde muchas cosas no se llevaron a cabo porque no se sintetizaron dentro de un marco sano las fuerzas del ego. Dice el autor, ¿verdad?, que cuando era adolescente se sentía terriblemente confundido y solitario. Y escogió antihéroes como modelos de conducta. Ciertamente, a mí también me pasó, ¿verdad? Yo creo que es parte de también, ¿verdad? De ser adolescente, buscar, pues mis héroes eran Madonna en ese tiempo, era la chica material, bueno, de cosas así, ¿verdad? Pero también pude haber caído en otro tipo de cosas. Es peligrosa, esta etapa es sumamente peligrosa, porque hay mucha confusión, hay mucha soledad y no hay apertura en el hogar como para compartir los miedos, todas estas confusiones que se tienen, ¿verdad? Porque luego ya pues te salen con la burla y te salen con que estás loco. Bueno, a mí me pasó eso, pero yo sé, ¿verdad? Ahora de que todo esto fue por desconocimiento de mi abuela. Mi abuela pues yo creo que ni completó la primaria de pronto, ¿verdad? Pero no pude sintetizar todas esas fuerzas del ego. No pude mediar con mis impulsos, ¿verdad? O sea, me fui de boca, ¿verdad? Y me fui a los extremos también. Hoy puedo ver esto gracias a estos caminos, ¿verdad? Me costó resolver problemas, me costaba y no tenía a quién acudir. Es que qué difícil, compañeros, por esa soledad en que se vive. ¿A quién yo acudía para que me diera un consejo? Porque en la casa me iban a regañar o me iban a pegar, ¿verdad? Era lo que podía pasar. El miedo me dominó. Entonces, muchos de los problemas, pues a mí me costó y en muchos casos también, eh, eh, pues viví en desequilibrio, en pocas palabras, ¿verdad? Como dice aquí el autor, no tuve un padre contra el cual rebelarme o a quien usar como modelos, justo lo que hemos venido estudiando. No tuve quien fuera mi eco, mi espejo, ni mi reflejo, ¿verdad? No tuve todo esto. Lo que tuve fue, lo dice aquí el autor, una identidad negativa. Yo tampoco sabía quién era, así es de que me iba identificando con lo que no era, con el hacer, no con el ser, ¿verdad? Aquí es esto lo más importante. Si a mí me hubieran enseñado, ¿verdad? Que yo valía más que las piedras preciosas, como dice el autor, que era una niña maravillosa, como lo dice el autor, ¿verdad? Wow, como les digo yo, ¿verdad? Hoy me lo recordaba una compañera, me decía, Traemos tanta inteligencia, pero se nos fue mermando todo esto en el camino, al punto de que hasta comprender este libro a veces me cuesta, y eso que yo ya llevo bastantes vueltas con este libro, bastante trabajo con este libro, todo se me fue complicando.
Pero si hubiéramos tenido todo esto, yo lo hubiera tenido, yo no hubiera escogido antihéroes, no hubiera tenido una identidad negativa, no me hubiera identificado con los chicos, ¿verdad? Como decía la compañerita. Si hubiera sabido quién era, como digo yo, hubiéramos llegado a la luna y más allá. Es la verdad, compañeros, porque inteligentes somos todos, ¿verdad? Pero bueno, estuvo esta niñez trastocada y aquí ya en la adolescencia es donde se empieza a ver todo esto, ¿verdad? Luego dice, mis amigos ridiculizaban a cualquiera que no fuera como nosotros y se reían de él, lo que incluía a casi todo el mundo. La persona con identidad negativa deserta y se mantiene al margen de la vida, burlándose de todo el mundo. No creo que haya sido mi caso así tan así, pero sí, si esas fuerzas del ego no fui contenida en las fuerzas del ego, pues no tuve un sano equilibrio para moderarme, ¿verdad? Con el mundo exterior, funcionar de una manera coherente con el mundo, ¿verdad? Es por esto, precisamente. Entonces, siendo que el ego ha sido el mediador, ¿verdad? De todos esos impulsos, am, eh, pues no se dio esto, ¿verdad? No hubo coherencia. Bien, con lo que yo me identificaba era con identidades negativas, definitivamente, ¿verdad? Y no saber quién era. Es que, ay, Dios mío, es que ese es el tema, ¿verdad? Yo hoy compartía en un audio, bueno, en el trabajo del otro taller, decía, o sea, yo no sabía quién era, ni nada, o sea, nada. Cuando yo decía en la casa que yo quería hacer tal cosa, se reían de mí. Me decían que era tonta, que era idiota, que era estúpida. Es que esta es mi verdad, compañero. Yo tengo que decir mi verdad acá. Si yo no digo mi verdad acá, entonces, ¿cómo me voy a sanar, verdad? Y esto es paso uno, aceptación, ¿verdad? Acepto que esa fue mi niñez. Acepto que quienes me criaron no fueron lo mejor para mí, no era lo que yo necesitaba. Pero aquí es donde está la sanación, ¿verdad? Conforme voy removiendo todo esto y lo voy sacando, porque así es como va perdiendo fuerza todo esto, ¿no? Así es de que quien quiera participar, seguimos. Hay un mensaje en el chat, pero no sé si alguien me lo pueda leer, por favor. No quiero tocar aquí porque se me va a ir esto y después. Virginia dice, saludos, quiero comentar sin grabación. Ok, mi corazón, vamos a parar la grabación. Vamos a ver, un momentito, por favor. Hoy menos mal que leímos, porque si no me voy. Ok, detener grabación. Ok, detener. Pausar sería, ¿verdad, Yuyu? Sí, Grabación. Vamos. Ahí sí que tu historia es la mía y la de ustedes es la mía también. De alguna manera pegamos, ¿verdad? No hay nadie más, ¿verdad? Ahorita. Bueno, yo ver esa identidad negativa, ¿verdad? Identificarse con lo negativo y ver, ¿verdad? Cómo en esta etapa, pues como dice el autor, es cuando se empieza a reflejar todo el daño que se trae de las etapas anteriores y, y no sentirme capaz. Es que es fuerte, ¿verdad? Sentirme insegura, porque al final el ego, ¿verdad? La fuerza del ego es em, esa estabilidad emocional que se trae, ¿no? Y poder tramitar ahí sí que todo lo que le llega a uno en la vida. Eh, pues a mí me aterrorizaba la vida, como dice el autor también, porque yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, no tenía padres, qué iba a ser de mi vida, ¿verdad? Entonces, dice el autor que si no se cuenta con fuerzas de ego o estas son muy débiles, no hay forma en que uno pueda controlarse. Y ahí está, ¿verdad? Pues si no se agarraron los caminos del alcoholismo, se agarraron otros caminos. Incluso el otro día estaba en una reunión con los AA y decían ellos, es que yo no quise estudiar porque yo era bien soberbio, yo creía que todo lo sabía. Imagínense, ay Dios mío, y por eso no estudié, porque me sentía superior a los demás. Y es esta autoestima, ¿verdad? Aparentar ser muy fuerte, saberlo todo, y por detrás, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces, mucha gente se quedó inclusive sin estudiar por esto, ¿verdad? Porque no traía esas fuerzas del ego.
Y entonces pues, se agarraron otros caminos como las adicciones y por sobre todo la codependencia, ¿verdad? Pues ese es mi caso, ¿no? Y bueno, y la madre de todas aunque Neuróticos Anónimos también lo dice, que es la madre de todas las adicciones, Codependientes Anónimos lo dice también, ¿verdad? No hubo forma de que el ego, venir con ese ego fuerte, con ese ego estable, para poder ante los desafíos de la vida, ¿verdad? Adaptarse, tener esa capacidad, tolerar la frustración eh, y poder irse recuperando de las experiencias negativas. Entonces, no traer esa autoestima saludable, ¿verdad? Porque al final en eso se resume lo que es la fuerza del ego, ¿verdad? Valorarse a sí mismo, valorarse y no esperar que otros te valoren, ¿verdad? Que otros te den el sí, que otros te digan no. Porque, ¿qué pasó? Si en la niñez no se me contuvo, no me dijeron qué bien que lo haces, sigue adelante, vas con todo. Ah, entonces siendo adolescente me fui a la calle, ¿verdad? Que me lo dijeran. ¿Y quiénes me lo iban a decir? Pues los chavos, a mí me encantaba que me dijeran cosas, o sea, los chavos, ¿verdad? Y ahí me volví loquita también, es la verdad. Entonces, es esa identidad negativa, ¿verdad? Em, vamos a ver qué más podemos leer aquí. Si no se cuenta, bueno, aquí, ay, me salí. Perdón, ahí está. Si no se cuenta con esa identidad, pues ni modo. La adolescencia es donde comenzamos a mostrar nuestro dolor original y nuestras necesidades de la niñez no satisfechas. Ahí está el por qué yo encuentro tanta coherencia con este libro y voy a ser defensora de este libro. No sé hasta cuándo me vaya a este plano, compañeras. ¿Por qué? O de este autor y de todos los autores, porque no el autor plasmó desde su experiencia también este libro, pero aquí está toda la experiencia de los cientistas sociales de la época pasada, ¿verdad? De Freud, de Jung, bueno, todos ustedes lo pueden ver. Entonces, siendo que si en este libro se trabaja etapa por etapa para ir sanando al niño desde bebé, ¿verdad? Eh, pues allí es donde se va ahora, ya siendo adulta, pues mi modo, vamos ahí recogiendo, ¿verdad? Recuperándonos pasito a pasito, ¿no? Y gracias a estos grupos de 12 pasos también, ¿verdad? Pero la verdad es de que en mi caso también las necesidades no satisfechas de la niñez se manifestaron a través de esos vacíos en mi alma, esos vacíos y llegar hasta los 40 y pico de años con esos grandes vacíos, ¿verdad? Tocando el suelo, ¿verdad? Tocando, cayendo en relaciones disfuncionales totalmente. Y yo decía, no, el próximo va a ser mejor. El próximo era peor, compañeros. O sea, me estaba hundiendo en mi miseria. Pero yo no sabía, ¿verdad? Que yo tenía que recuperar a mi niña interior. Yo no sabía que habían etapas para recuperarla. Porque también aquí se puede ver, ¿verdad? Que ese vacío interior a mí también me obligaba a modificar ese estado de ánimo de la forma que fuera. Y experimentar afuera y aparentar lo que no era, ¿verdad? Entonces, experimentar todo esto, en mi caso fue muy doloroso, porque también hubo abuso emocional, ¿verdad? Pero no solo fue un tipo de abuso, fueron muchos abusos. Y venir con todas estas heridas espirituales. El abuso emocional a mí también me marcó, ¿verdad? Oír esos gritos. Cuando se grita en los hogares disfuncionales, la comunicación es con gritos, ¿verdad? Y si no es con golpes, si no es con gritos, es con golpes, con palabras altisonantes, te dicen estúpido, te dicen tonto, te dicen loco, o sea, a mí me hirieron hasta lo más profundo de mi ser. Ajá. Y también esa severidad, ese perfeccionismo, ese excesivo control, excesivo control. También a mí llegó el primer novio a tocar allá a la casa y a hablar con mi abuela. Bueno, a mí se me dieron permiso, pero yo ya tenía que 16 años, no, 15 años. Yo me fui a los 17 de la casa. Sí me dieron permiso, pero era un excesivo control. Cuando él me veía con el novio, iba mi primo detrás de mí a ver dónde estaba y se sentaba cerca de mí. Y mi novio llevaba dulces, confites o lo que fuera y lo entretenía con eso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero, pero es porque a mí no me dejaron ser tampoco, ¿verdad? En ese perfeccionismo de mi hogar, ¿verdad? Y también, como decía la compañera que me antecedió,
ellos tenían miedo de que yo resultara con una panza, que yo resultara embarazada. Entonces, ahí en esa adolescencia, yo también empecé a tener un novio, tener otro y a tener el montón de novios. Y entonces, de todas mis primas, yo era la más descoñetada, ¿verdad? Era su, mis primas no habían tenido novio, pero yo ya tenía como 5 novios antes que ellas tuvieran un novio. Y luego, con el correr de los años, pues ahí la historia se escribe, ¿verdad? Yo me casé a los 34, a los 31 años. Ellas se casaron súper jóvenes. Yo hasta los 2 años quedé en embarazo después de mi matrimonio. Ellas se casaron, iban embarazadas. O sea, ay, no, Dios mío. Pero es todo esto, ¿no, compañeros? Ver que todas estas familias basadas en esa vergüenza con la cual viene el adolescente también. Venir con ese perfeccionismo, porque son hogares basados en la vergüenza y esa vergüenza es la que trae el adolescente, esa vergüenza recurrente también, usando el control del perfeccionismo, la culpa, la manipulación. Nada de lo que yo dijera, hiciera, podía llenar en mi familia. Nada, nada, siempre era descalificada. Yo no podía sentir lo que sentía. eh, eh, Mis ideas eran locas, yo estaba loca, mis deseos eran tontos. Entonces, yo venía dañada. Siempre encontraron fallas en lo que era mi comportamiento. O sea, y yo me la creí, ¿verdad? Precisamente me la creí. No hubo un ego contenido. Espero que se comprenda esto, lo del ego, ¿verdad? Esto fue. No hay nadie, ¿verdad? Ahorita. Bueno, Sí, sí, está buenas noches, el Gina. autor. ¿Perdón? Está Gina. Ay, Gina, por favor, adelante, mi corazón. Perdón, perdón. No Gracias por te decir. preocupes. Buenas Bongo noches, tiempo. compañeras. Sí, preciosa. Buenas Gracias. noches, compañeras. Soy Gina, soy codependiente. Bueno, pues qué etapa tan difícil, ¿no? De veras, como dice aquí, pues como sin pies, sin cabeza, la vida me aterrorizaba. Aquí fue lo que me hizo espejo porque yo no me ubicaba en nada de esto. Fui una niña tan reprimida y tan exageradamente bien portada que hasta estaba ahí demasiado, pues bien portada, pero con esos vacíos, con ese no saber hacia dónde, con toda con ese miedo, vivía con miedo, aterrorizada, como dice aquí, ¿no? Yo una rebeldía pues muy, pues hasta normal de la adolescencia. Yo realmente no llegué ni a tomar, ni a alcoholizarme, ni a rebelarme, ni a perderme, nada, ¿no? Sí tenía noviecitos así, ¿no? Empezó esta parte del acoso sexual y entonces pues ahí también me confundí mucho pero sobre todo a mí aquí lo que veo que me dolió es que yo, bueno, aparte que no contaba con el apoyo ni esta contención, es que yo elijo, bueno, mi padre me eligió una carrera que era trabajo social, que a mí de alguna manera, bueno, no me gustaba, pero me adapté y vi que era algo bueno como para mí, ¿no? Bueno para mí. Pero igual no me ubicaba, no me hallaba, no me realicé. Entonces yo creo que esas son las cosas más dolorosas, ¿no? De la adolescencia. Y me llegó una buena oportunidad de otro trabajo institucional y ya no andar yo para acá, para allá, porque hacía investigaciones sociales y era bastante riesgoso. Y no tuve la capacidad de aprovecharlo, compañeras, por seguir el orden, por llegar, ay, no tengo que regresar a checar. Y salió el jefe ahí, porque entré casual que andaba yo en uno de los institutos, creo que era neurología, no me acuerdo. Y se me ocurrió, ay, voy a ir a preguntar si necesitan alguna trabajadora social. Y sale el jefe, usted espérese. Y después sale y me dice, sí, váyase a la oficina de trabajo social. Entonces, ese tipo de cosas yo no las podía manejar, que eran así esos desórdenes de, "Ah, ¿cómo? Y no me va a explicar nada, ni me va a decir en qué término me contrata, ni nada, y yo tengo que regresar, ni en qué turno quedo, nada. No, o sea, para mí eso era así como, oh, o sea, el caos, ¿no? Ay, no, yo ya me voy. Y después, pues obvio, me arrepentí, compañeras. No, así dije, ah, pues igual ahí era mejor porque a mí el DIF no me gustaba.
Entonces, entonces sí como frustrada. Y así frustrada me caso y veo pues cómo repito todas estas, pues estos miedos y yo veo como todavía yo creo que hasta este taller fue que he ido perdiendo los miedos, ¿no? Este año y el pasado así como más relajada, pero con miedo a todo, con miedo a todo. Y ahorita que en México la situación se está poniendo pesada, también miedos, ¿no? Miedos. Y yo dije, ay, no, a ver. Jesús, en ti confío, yo confío en Dios, ya puse mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, entonces no temo nada. Y entonces ya ahorita lo puedo ver y lo puedo manejar, pero en esa época era vivir perdida y perdida y un galán y así, y luego los hombres pues como muy insidiosos que hasta la fecha yo no tolero el acoso sexual. Yo ya me quedé sin pareja y sin nadie, a mí no me volteé ni a ver. Y también me he visto aguada, que no se me vean los senos, bueno, todo, ¿no? Entonces sí me afectó esa etapa, cómo no. Muchas gracias, chicas. Gracias, mi corazón, por estar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ir sacando todo esto y ir viendo, ¿verdad? Cómo ese sentido de identidad fue tan dañado. No hubo un desarrollo saludable en ninguna de las etapas y por eso es que se trabaja, ¿verdad? Esto en cada etapa se desarrolla, perdón, se trabaja la fuerza del ego, por algo es. Entonces, ya no hay nadie. ¿Hay otro mensaje o no? Chat dice. Bueno, dice el autor que la violencia de los delincuentes juveniles comprueba el odio ciego del niño que vive en su interior, lastimado y solitario. Ahí está la respuesta, mire. La criminalidad es una manera de recuperar lo que se perdió en la niñez. La utilización de drogas embota el dolor de la soledad creada por los problemas familiares. Con frecuencia, los adolescentes reflejan en su comportamiento los secretos que no expresa la familia. Eso es lo que le llaman ¿cómo se llama este? El hijo, ¿cómo es que le llaman? La oveja negra, ¿no? A través de ellos sale el historial de la familia, ¿verdad? De la disfunción de la familia. A través de ellos, a través de mí también, ¿verdad? Porque pues yo no he sido adicta a la droga ni nada de eso, pero a través de mi codependencia salió, ¿verdad? O de la codependencia, perdón. No es mía, no es mía, es la codependencia. Cuidado con las palabras. Con frecuencia los adolescentes reflejan en su comportamiento los secretos que no expresa su familia. La actitud sexual es natural. Ay, me perdí. Ay, permítanme, compañeros. De aquí que lo encuentro. La actitud sexual es natural durante este periodo. Dice, al sobrevenir sus primeras fuerzas sexuales, la rígida represión que se haga de su sexualidad avergonzada puede provocar una temprana promiscuidad en una hija. Ahí está. Ahí está donde salen los embarazos no deseados, cuando hay embarazos en la adolescencia también, ¿verdad? Imagínense por esa rigidez de esos hogares perfeccionistas, que es una Mm. disfunción impresionante, ¿verdad? Y dice que la rígida represión, uy, que se haga de su sexualidad avergonzada puede provocar una temprana promiscuidad. Ahí está. Las aventuras sexuales del padre pueden ser reflejadas por su hijo adolescente. La intimidad de los padres con problemas, con su soledad e ira, puede reflejarse en fallas escolares. Ahí está, ¿verdad? La respuesta de por qué yo en la escuela no fui una luminaria, ¿verdad? Ni cosa que yo no sé ni cómo pasé la escuela, la verdad, pero es lo que yo digo. Y hoy estábamos trabajando, la verdad, en el otro taller, de cómo esas fallas escolares se debieron, también lo decía otra compañera, ¿verdad? Debido a ese gran cortisol que por lo menos yo andaba también, ¿verdad? Y yo andaba resolviendo los problemas de mis padres, yo en mis pensamientos, ¿dónde están mis papás? ¿Pero por qué no están conmigo, verdad? Todo esto, todo este cortisol que yo andaba conmigo, no me permitían pues concentrarme en la escuela. O sea, era una cosa terrible, ¿verdad?
Entonces dice, a menudo, ¿hay alguien que quiera compartir, compañera? No. A menudo los adolescentes, dice, son chivos expiatorios de la familia. Se convierten en los pacientes identificados. Pero en realidad, ahí está. Pero en realidad son los encargados de los servicios familiares. O sea, son las ovejas negras, ¿verdad? Bueno, ahora en esto de constelaciones familiares se estudia todo esto, pero esto ya venía desde hace tiempo, ¿verdad? Estudiándose, pero el chivo expiatorio es el que trae el que refleja toda la disfunción de la familia, ¿verdad? El que es adicto, el que adicto a las drogas, al alcohol, el que es, ¿cómo se dice? Promiscuo, eh, en fin, todo esto, ¿verdad? Yo con mis separaciones también, no es la fecha, yo vivo sola, ¿verdad? No tengo una pareja por todas esas disfunciones que tuve en mi vida, ¿verdad? Y obviamente atraía gente igual que yo, ¿no? Tan disfuncionales como yo. Y dice el autor que cuando dirigió un programa acerca del abuso de drogas en Los Ángeles, nunca encontró un adolescente con estos problemas cuyos padres tuvieran un matrimonio sano. Ahí está. Si viniésemos de un hogar, de un matrimonio, de padres sanos, que como dice el autor, ¿verdad? Que se reflejaran en nosotros, que a través de su ejemplo nos dieran, ¿verdad? Lo que era un matrimonio sano, pues otro gallo nos hubiera cantado. Pero de aquí, ¿por qué estamos en estos talleres, verdad? Recuperándonos, ¿verdad? Rotos, como decía la compañera, la niña rota, la mujer rota, aunque no se le nota, como digo yo, ¿verdad? Entonces, dice que los padres acarreaban el padecimiento, los padres acarreaban o acarrean, ¿verdad? El padecimiento de múltiples generaciones. Como esto es generacional, ¿verdad, compañeros? Esto si no se sana, como lo estamos haciendo nosotros, bendito Dios, un día a la vez también, ¿verdad? Esto es así. Si no se sana, pues esto se va a repetir de generación en generación. Y esto lo dicen los libros, lo dicen los psicólogos, hasta la Biblia lo dice. Bueno. Dice, sus matrimonios eran los matrimonios de nuestros padres. Sus matrimonios eran de adultos niños y sus hijos tenían que presionarlos para llevarlos a terapia. Bueno, en Estados Unidos sería, porque en mi país no, ¿verdad? Ir a un psicólogo en aquellos tiempos era carísimo, ¿verdad? Y ahora ir a un psicólogo, tendría yo que ir a un psicólogo que haya sanado a su niño interior también, ¿verdad? Por eso es que en los grupos nos volvemos nosotros nuestros propios psicólogos, ¿verdad? Porque al final eh, la parte espiritual es la que más cuenta en estos caminos. Y si nosotros nos recuperamos en nuestra parte espiritual, nos vamos recuperando un día a la vez de todo esto, ¿verdad? Em, los adultos niños, ¿verdad? Siendo adultos, somos niños. O sea, yo con un cuerpo de mujer de 45 años, actuando como una niña de 6, ¿verdad? Totalmente, así ha sido. Ujú. Y ahora pues soy una niña adulta, ¿verdad? Entonces, cuando los adolescentes, dice, se comportan desordenadamente, eso se relaciona directamente con los problemas de la familia a la que pertenecen. Ahí está, ese desorden, ¿verdad? Desorden de crecimiento que se ve. También existe la cuestión del descuido de las necesidades del desarrollo. La adolescencia es la época en que la identidad personal comienza a sellarse. Miren, no es que comienza la identidad personal. ¿Quién soy yo, verdad? No, ya ahí ya se selló. Quien me enseñaron que fui en la niñez, esa es la que voy a hacer, ¿verdad? Se sella esto. Entonces, todo esto, como decía la compañera, yo me limité a muchas cosas también, por lo mismo, ¿verdad? Por no traer un orden en el crecimiento, no un desorden de crecimiento, ¿verdad? No es posible que los muchachos de familias con problemas posean una identidad porque no tienen sentido de su yo soy cuando comienzan la adolescencia. Entonces, imagínense, y cómo nos cuesta, o cómo me ha costado a mí recuperar a mi sentido del yo, compañeros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? O sea, yo no sabía quién era. Hasta en estos caminos estoy aprendiendo un día a la vez a recuperarme, a saber quién soy yo en realidad. No soy el tener, soy el ser, soy más que eso, soy un alma, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, la identidad viene perdida. Esa identidad se perdió desde muy atrás. No hay un entero conocimiento de quién soy yo. Mi familia dice, estaba severamente embrollada
como resultado del alcoholismo de mi padre y el abandono físico del que fuimos objetos. Nuestro embrollo se veía así. Ahí podemos ver el embrollo familiar, compañeros, del expositor de este libro, ¿verdad? De Bradshaw. Su padre ausente, porque era un padre alcohólico. Tenía una hermana, tenía a su madre acá, codependiente, ¿verdad? Una hermana, un hermano y él, ¿verdad? O sea, eran tres hermanos. Dos padres embrollados con los hijos aquí embrollados, ¿verdad? Totalmente embrollados. Entonces, como puede darse cuenta, si quieres, síguese, Virginia, por favor, leyendo. Si estás ahí, mi corazón. Hola, ya me enteré de dónde estaba el libro, ya me moví para otro lado. Ah, ahí está, ya lo puse. Ah, pero es que estoy en el celular y no logro ver bien. Ah, Es espérame muy entonces. pequeñito. Vale, espérame Es entonces. después, si quiere yo leo. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Es mi corazón. es después del diagrama, ¿verdad? Sí, mi corazón, por favor. Bueno, dice, ¿cómo puede darse cuenta? Ninguno de nosotros tenía un yo completamente personal. Casi todos éramos parte de nosotros. Cuando uno de nosotros sentía algo, los otros también lo sentían. Mi mamá estaba triste, todos nos sentíamos así. Lo mismo pasaba cuando estaba enojada, intentábamos detener su enojo. Tenía muy pocas bases para crear mi identidad. Al volverse los papeles más confusos, aumenta el aislamiento y el vacío interior. El papel más significativo que uno ha desempeñado en el sistema familiar hasta estas alturas se convierte en la manera más accesible de poseer una identidad. Cuando cumplí los 21 años, estaba totalmente confundido. Mi sexualidad me aterrorizaba. Me sentía vacío e inseguro. Estaba asustado y aireado. Me abrumaba la perspectiva de una carrera. Recuerdo que caminaba por el centro de la ciudad y me preguntaba cómo era que todos esos hombres que pasaban a mi lado tuvieran un empleo, automóvil, casa y así sucesivamente. Como mis actitudes se basaban en la vergüenza, sentí que nunca podría lograrlo. Así que regresé a representar los papeles que me había asignado mi sistema familiar. Seguí siendo la estrella. Era presidente de la clase señor, editor del periódico escolar y con destacada actuación académica. Conservé todo eso, además de mi alcoholismo y mi condición de miembro del grupo de los sujetos sin padres. Pero mi papel de más significación era de cuidador. Esa era la forma en que yo realmente sentía que importaba. Cuando mi papá se fue de la casa, me convertí en el hombrecito del hogar. Era el pequeño padre de mi hermano. Cuidaba a los demás. Yo era importante. De modo que resolví el problema de mi identidad de adolescente convirtiéndome en sacerdote, un sacerdote célibe. Al ponerme una sotana negra, adquirí inmediatamente una identidad. De pronto, el padre Juan ahora era un cuidador de almas. Era el trabajo más noble que cualquiera pudiera hacer. Era la obra de Dios. El precio que tenía que pagar era el de ser célibe. Al optar por convertirme en sacerdote, estaba haciendo algo de mi familia, mi religión y mis maestros elogiaban. Era un noble sacrificio y un gesto de generosidad y bondad. También resolvió los temores sobre mi carrera y mantuvo los papeles en mi sistema familiar. Yo era una estrella y un cuidador. Al casarme con la Santa Madre Iglesia, nunca tendría que abandonar a mi madre. Bajo esa falsa identidad subsistía un solitario, confuso y aterrorizado niño pequeño. Cuestionario. Sí, vamos a parar ahí para analizar, para participar quienes quieran, ¿verdad? No solo yo, compañeras. Estamos analizando el libro. Este tema, bueno, en este embrollo, ¿verdad? Familiar, ahí se ve el embrollo, ¿verdad? Todos están embrollados, uno con otro, uno con otro. No hay una interdependencia, no hay una relación sana, ¿no? Ciertamente, yo me acuerdo en mi casa que si mi abuela andaba enojada, yo también andaba enojada. Ay, dependía del sistema, ¿verdad? Cuidaba el sistema familiar. Eso fue.
Entonces no había un yo completamente personal, dice, o sea, no había un yo, no fui un nosotros, ¿cómo iba a ser un yo, verdad? Eh, Como dice aquí, casi todos éramos parte de nosotros. Claro. O sea que se quedó en la primera etapa, ¿verdad? Porque la primera etapa tengo que ser un nosotros para luego, para después ser un yo. Pero como no fui un nosotros, entonces sigo siendo yo ese nosotros. Ajá. Entonces ando embrollada con todo el mundo, con toda la familia y hasta en la calle, ¿verdad? Aquí lo dice el autor. Cuando uno de nosotros sentía algo, los otros también lo sentían. Yo no digo que por empatía no sintamos, ¿verdad? Obviamente que sí, por neurona reflejo también, ¿verdad? Pero embrollarse así al 100 en aquel sentir de la otra persona, no porque dejo de ser yo, ¿verdad? Ahí está la codependencia, ¿verdad? Entonces, dice, al volverse los papeles más confusos, aumenta el aislamiento y el vacío interior. Exactamente. El papel más significativo que uno ha desempeñado en el sistema familiar hasta estas alturas se convierte en la manera más accesible de poseer una identidad. Entonces no hay una identidad personal. No existe. Cuando cumplí los 21 años estaba totalmente confundido. La sexualidad lo aterrorizaba, dice, se sentía vacío e inseguro. Sí, ciertamente a mí me pasó también lo mismo, ¿verdad? Asustada, airada también. Me abrumaba la perspectiva de una carrera. Ujú, también. Recuerdo que caminaba por el centro de la ciudad y me preguntaba cómo era que todos esos hombres que pasaban a mi lado tuvieran un empleo, automóvil, casa y así sucesivamente. Eh, sí, hay muchas personas bueno, no, yo trabajo desde los 17 años, pero me costó salir adelante, ¿verdad? Porque prácticamente me fui sola a los 17. Entonces, sobre responsabilizada cuando no tenía que hacerlo todavía, ¿verdad? Entonces, también el llamar la atención, ¿verdad? De alguna manera. Dice, seguí siendo la estrella, el presidente de la clase. O sea, la cosa era cumplir con el guión, ¿verdad? Porque había que quedar bien en la casa también. Conservar todo esto y aparte su alcoholismo, dice. Y su condición del grupo de los sujetos sin padre. Bueno, esa soy yo, ¿verdad? Yo vivir con esa vergüenza recurrente porque mis padres no estuvieran en mi niñez, que no fueran a las reuniones de la escuela, que no estuviera un padre ahí para que dijera yo velo por esta niña, ¿verdad? Eh, y bueno, pasar a ser cuidadora. En mi caso yo no cuidé a nadie, compañeros, pero sí cuidé el sistema. Ujú. Fui leal al sistema, al guión que se me impuso en la familia, ¿verdad? Ajá. Entonces dice, esa era la forma en que yo realmente sentía que importaba. Cuando mi papá se fue de la casa, me convertí en el hombrecito del hogar. Y eso me pasó a mí. Cuando yo me divorcio, le digo a mi hijo, ¿verdad? Usted va a ser el hombrecito de esta casa. Qué bonito, ¿verdad? Increíble. Entonces, Maribel tiene la mano levantada, Beli. sí, adelante, por favor. Gracias por decirme, mi corazón. Gracias. Adelante, mi corazón. Gracias. Maribel. Maribel. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, por Ahora favor. sí. Sí, Sí, gracias. gracias. Estos audífonos tienen falla, entonces. Bueno, compartir de este tema que están desarrollando del embrollo familiar, me recuerdan la historia que me contó mi hermana, que a los 11 meses tuvo que sacarme de la cama de mi mamá, porque mami tenía una neurosis. Mi papá en ese entonces sí, tenía el alcoholismo, porque él lo dejó cuando yo tenía 15 años. Entonces mi hermana con sus 7 años se volvió como mi madre y yo tuve una confusión, eso que están aquí hablando, yo a ella yo la veía como figura materna, porque mi mamá nunca fue a recoger ninguna nota, o sea, ella no le gustaba salir. Ella, el rol de ella era como siempre estar encerrada. Siempre se encontraba o dispersa o enojada o así, o sea, sí la recuerdo en periodos que sí tuve conexión conmigo chiquitita, pero no tanto con mi hermana. Entonces esta confusión cuando yo iba creciendo, yo le decía a mi hermana mamá y ella me decía, no me digas mamá, porque yo no soy tu mamá. Y si te escucha mami, se va a enojar. Entonces, para mí fue una confusión muy, muy grande. Esta etapa de salir de la cama de mi mamá
a la cama de mi hermana y duró toda la vida hasta el día que yo me casé. O sea, hasta mis 19 años duré durmiendo con ella. Entonces, siempre fue así como la figura materna y en la actualidad yo la veo así. Eh, Solamente que, como dice ella, no hay que quitarle la figura materna a mami, y sí es cierto. Y ahora entendí que es que de la neurosis tan severa que tenía mi mamá, ella no tenía eh, como esa disponibilidad ni siquiera de cuidar de ella. Mm. Entonces, esta, esta, esta parte de esta lectura sí me trasladó, ¿verdad? A lo que yo viví. Bueno, muchas gracias, compañeras. Y otra pregunta, ¿cómo se llama el libro y si pueden compartirme el PDF? Muchas gracias. Gracias. Se llama Volver a casa. Quien pueda, por favor, que lo comparta. Gracias. Gracias. Es un libro muy grande y se recomienda trabajarlo en grupo, mi corazón, no en solitario, porque puede provocar más problemas que soluciones. Ujú. Para ir sacando, ir moviendo todo ese trauma, ¿verdad? Es que como usted me sugirió que fuera viendo los videos, entonces Ujú. entonces quería como llevar la lectura, Claro que pero sí. como para tenerlo. Muchas gracias, Eli. Excelente. Gracias, mi corazón. Gracias. Ya no hay más manitas, no, ¿verdad? Bueno, dice, como mis actitudes se basaban en la vergüenza, sentí que nunca podría lograrlo. O sea, superarse en la vida, ¿verdad? Y he ahí la respuesta, ¿verdad? De por qué muchas veces nos cuesta superar muchas cosas en la vida, ¿no? Y así que regresé a representar los papeles que me había asignado mi sistema familiar. Bueno, yo creo que me fui atrás. Conservé todo esto, además de su alcoholismo y bueno, la codependencia, ¿verdad? Y mi condición de miembro, bueno, dice, esa era la forma en que yo realmente sentía que importaba. Claro, ser la estrella, ¿verdad? La cuidadora de la casa, ¿verdad? La que resuelve. Cuando mi papá se fue de la casa, me convertí en el hombrecito del lugar, era el pequeño padre de mi hermano. Cuidando de los demás, yo era importante. Ahí está. De modo que resolví los problemas de mi identidad de adolescente convirtiéndome en sacerdote. Miren ustedes, un sacerdote célibe. Al ponerme una sotana negra, adquirí inmediatamente una identidad. De pronto el padre Juan ahora era un cuidador de almas, cuidador, codependiente, ahí está, ¿no? Entonces era el trabajo más noble que cualquiera pudiera hacer, era la obra de Dios. El precio que, vas a ver, era la obra de Dios. Dios mío. El precio que, vamos a ver, el doctor estaba haciendo algo, no sé si ahí me quedé, bueno. El precio que tenía que pagar era de ser célibe. Al optar por convertirme en sacerdote, estaba haciendo algo que mi familia, mi religión y mis maestros elogiaban. Era un noble sacrificio y un gesto de generosidad y bondad. También resolví los temores sobre mi carrera y mantuvo los papeles del sistema familiar. Se refiere también, ¿verdad?, cuando escogemos carreras codependientes, ¿no? Que trabajador social, que enfermería, que médico. Todo esto es se siguen eligiendo carreras así para sostener el sistema familiar, ¿verdad? Ok. Dice, yo era una estrella y un cuidador. Al casarme con la Santa Madre Iglesia, nunca tendría que abandonar a mi madre. Bajo esa falsa identidad, subsistía un solitario y confuso y aterrorizado niño pequeño. Ahí está, compañeros. Bien, vamos a ver. Después sigue el cuestionario. Vamos a ver. Si quieren, perdón, cuestionario. Si quieren, leemos trabajamos el cuestionario y dejaríamos la reunión, compañeros, por favor. Ok, Eh, si quieren, me ayudas a leer. Gracias. ¿yo? Cuestionario. Ok, voy a leer yo. Gracias. Cuestionario. La tragedia mayor radica en no saber quién es usted. Los rígidos papeles que uno representa en el sistema familiar durante la adolescencia se convierten en la identidad más consciente que tiene usted. De hecho, esos papeles se convierten en adicciones. Al desempeñar el papel, usted siente que importa. Si dejan, no, si dejara el papel, tocaría el profundo depósito de vergüenza tóxico
que lo une a su dolor original, cuyo núcleo es la herida espiritual. Cuando usted perdió su identidad, yo soy, dejó de importar. Al escribir la historia de su adolescencia, concéntrese en cómo su niño interior herido contaminó su vida adolescente. Asegúrese de detallar sus traumas, las tarjetas amorosas que nunca recibió, la soledad, la presión de sus compañeros, el dolor acerca de su familia. Gracias, Yuyu. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el núcleo de todo esto es esa herida espiritual con la que se viene. Un niño pues traía todo, merecía, ¿verdad?, ser contenido, ser amado, pero como no lo fue así, entonces perdió su identidad. Se necesita desesperadamente, decía el autor en un tema anterior, saber que los padres están sanos, que son capaces de cuidarnos, de protegernos y que importamos a nuestros padres. Pero aquí lo dice el autor, ¿verdad? Cuando usted perdió su identidad, su gran yo soy, dejó de importar. Entonces, ver qué tanto tiempo nos dedicaron, si estuvieron con nosotros, porque un niño decía, ¿verdad? También lo dice en otra parte, intuitivamente sabe si es importante para quienes, para sus padres, ¿verdad? Mm. Entonces, o si es un estorbo en la familia. Yo me sentía un estorbo, yo me sentía arrimada, yo me sentía que no era de la familia. Porque se me recordaba eso también, ¿verdad? Se me decía, recuerda que aquí usted está recogida. Su papá anda por otro lado y me mimó que voy a dejar que se riegue la sangre, creo que decía mi abuela, ¿verdad? Entonces, recibir en mi experiencia, ¿verdad?, esta herida espiritual de esa abuela codependiente y neurótica, pues que así fue, ¿verdad? Fue la que me marcó totalmente. No tuve esa contención. Viví en una tensión, viví bajo ese cortisol, bajo ese estrés, por todo ese control excesivo, por todo ese perfeccionismo que hemos hablado, ¿verdad? Que viene de los hogares disfuncionales. Y luego, pues, de alguna manera se me ha traducido en enfermedades físicas. Al no trabajarse todo esto, compañeros, ahí vienen las enfermedades físicas, ¿verdad? ¿Y cómo lo vi yo con una primera enfermedad que me detectaron hace como 5 años o 4, que fue la osteoporosis, ¿verdad? Y en mí la osteoporosis, pues ya cuál es el contenido emocional de esa enfermedad, Em, que Desvalorización. el abandono de mis padres, el no tener el apoyo y el soporte de mis padres en esa niñez. Así es. Entonces, pues aquí se los pongo de ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios ya superé esa situación. Bendito sea Dios. Pero sí se salió tarde o temprano, salió, ¿verdad? O si no, pues buscando puras parejas disfuncionales, ¿verdad? Así es de que, bueno, yo no crecí de acuerdo a mis necesidades, a mis posibilidades individuales, no se me contuvieron. Pues el ver, ¿verdad? Ahora veo, ¿verdad? Cómo mi familia estaba hundida en su propia neurosis, en su propia codependencia para poder ser capaz, ¿verdad?, de poderme cuidar a mí. Em, o como decía el autor también, al menos considerarme un ser único, un ser individual. No, no, nada de esto, ¿verdad? Entonces, crecer con esa frustración como persona, ¿verdad? Y andar buscando el amor por aquí y por allá, ¿verdad? Ese ha sido un gran trauma que ha sufrido mi gran yo, ¿verdad? No pudieron ofrecerme eso que necesitaban mis padres, ¿verdad? No lo tenían para dármelo. Más bien ellos estaban, dice el autor, ¿verdad? Demasiado necesitados, capaz que más que yo, ¿verdad? Entonces, compañeros, pues yo creo que lo vamos a dejar así. No sé si alguien quiera participar. Yo tengo la manita levantada muy Ah, brevemente, gracias. adelante, mi corazón. Em, eh, me llamó mucho la atención, como dice, de hecho, esos papeles se convierten en adicciones. Yo al Mm, ser la mayor, como que sí tomé un papel como de la pareja de mi papá, ¿no? Como mi mamá siempre estaba deprimida y fuera de la jugada,
pues entonces, pues yo era la que lo recibía, la que lo acompañaba a cenar. Él fue el que me enseñó a beber, ¿no? Que decía que una señorita tenía que saber beber para que nunca fueran a abusar de ella por borracha, ¿no? Y mismo que se convirtió en una adicción para mí. O sea, yo sí llegué a Alcohólicos Anónimos. Seguí ese ejemplo porque mi papá pues siempre fue un alcohólico. Es más, a la fecha sigue siendo, tiene un hígado, pero de piedra. El hombre, pero porque sigue vivo. Em, yo, pues sí sufrí mucho esta parte, ¿no? De tomar ese papel que no me correspondía y de em, heredar las adicciones para formar parte de, ¿no? O sea, yo de veras pensaba que era más padre ser mi papá que mi mamá. Entonces, pues yo copiaba a mi papá y entre las cosas que copié, pues claro, fue el trago y el alcoholismo. Entonces, pues bueno, pues me llega desde varios lados. Muchas gracias. Las gracias a ti, mi corazón. No sé si había alguien más que quisiera compartir. No hay manos. Ya no hay nada. Bueno, dejamos la reunión aquí, compañeros. Gracias por estar. Y bueno, seguimos rescatando a nuestro gran yo soy, ¿verdad? En la próxima reunión. Gracias por estar. Y si quieres, hacemos la oración de la serenidad para cerrar, mi corazón. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Eli. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abracito. Gracias, Yuyu. Gracias, Virginia. Y gracias a todos por hacer la unidad. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias, mi corazón. Gracias.